estamos bendecidos, amén. Es un privilegio, mis hermanos, estar en este día en la casa del Señor. Pero también, ¿verdad?, los que nos paramos aquí enfrente para compartir la palabra del Señor, es un compromiso. Es un compromiso pararse acá, ¿verdad?, y compartir. Pero damos gracias al Señor porque nos da el privilegio y la oportunidad de exponer su palabra. Y voy a pedirles ahí donde ustedes están, si se pone de pie, vamos a orar para entrar a la palabra del Señor. Ahí donde está mi hermano, incline su rostro y vamos juntos a orar. Señor, en esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, pongo mi vida delante de ti, Señor, en tus manos. Y oro, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, usándome como un instrumento, Señor, en tus manos, Padre. Pongo esta palabra, Señor, que tú pusiste dentro de mi corazón, Señor, y que sé que es palabra tuya, Señor. Palabra, Señor, que es edificante, Señor, para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, preparamos nuestros corazones, Señor, para recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor, en este día, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis hermanos. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Y qué alegría verles en casa. Qué alegría poder volver a reunirnos. Este es un privilegio poderoso, precioso que el Señor nos da. Y en esta mañana he titulado este mensaje, Edificadores del Reino. Dile al que está a tu lado, edificadores del reino. Y vamos a comenzar hablando o definiendo la palabra edificador. Y yo sé que no es difícil de entender esa palabra, porque cuando hablamos de edificar, estamos hablando de alguien que está construyendo, de alguien que está poniendo. Definición de edificador, dice, es uno que pone o aporta algo. También es alguien que da, ¿verdad? Ese es un edificador. Un edificador, dice, es llamado a construir, a apoyar y a dar. Esa es la definición de edificador. Y el día de hoy estaremos hablando de un hombre en la Biblia que no mucho se menciona este personaje, o no mucho predicamos de este hombre. Este hombre es un hombre Hiram. Hiram era un rey de Tiro, un hombre reconocido, y era también, dice la palabra de Dios, que era un aliado de los reyes David y Salomón. Pero bien, vamos a ir a la palabra del Señor y les voy a pedir, mis hermanos, que se mantengan con su Biblia abierta o que se mantengan atentos, porque tú no le puedes perder el hilito a este mensaje. Hiram, rey de Tiro. Y vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir a Primera de Reyes, primer libro de Reyes 5, del versículo 1 al versículo 8. Y si usted lo tiene, puede decir un fuerte amén. A ver si hay alguien que ya lo tiene y puede decir amén, yo lo tengo. Primer libro de Reyes, del capítulo 5, vamos a comenzar con el versículo 1. Estaremos leyendo esta palabra en la Nueva Traducción Viviente. Y dice de la siguiente manera. Dice, Hiram, rey de Tiro, siempre había sido un amigo fiel del rey David. Cuando Hiram se enteró que Salomón, hijo del rey David, era el nuevo rey de Israel, dice, envió embajadores a felicitarlo. Escuchen bien, este rey se entera de que el rey Salomón es el nuevo rey y dice que envió a embajadores a felicitarlo. Se alegró, ¿por qué? Porque había un nuevo rey. Dice, entonces Salomón le responde al rey Hiram con el siguiente mensaje y le dice, tú sabes que mi padre David no pudo construir un templo para honrar el nombre del Señor su Dios.
debido a la cantidad de guerras que le hicieron las naciones vecinas. No podía construir hasta que el Señor le diera la victoria sobre todos sus enemigos. Sin embargo, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz en todo el territorio. No tengo enemigos y todo marcha bien. Dice, así que tengo planeado, oigan bien, tenía el rey un plan. Dice, así es que tengo planeado construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, tal como él había indicado a mi padre David. Pues el Señor le dijo, tu hijo, a quien yo pondré en tu trono, construirá el templo para honrar mi nombre. Vamos al versículo 6. En consecuencia, dice, ordena por favor que se corten cedros del Líbano para mí. Permite que mis hombres trabajen junto a los tuyos. El rey le dice al otro rey, en consecuencia, por favor, que se corten cedros del Líbano y permite que mis hombres trabajen junto a los tuyos. Dice, yo pagaré a tus hombres el salario que pidas. Como bien sabes, no hay nadie aquí que sepa cortar la madera como ustedes los sidonios. Él estaba reconociendo que los hombres que él tenía eran buenos para cortar la madera. Dice, cuando Hiram recibe el mensaje de Salomón, ¿qué dice la palabra del Señor ahí? Se puso muy contento. Se puso muy contento y dijo, alabado sea hoy el Señor por haberle dado a David un hijo sabio que sea rey de la gran nación de Israel. Así que, dice, le envió la respuesta a Salomón. He recibido tu mensaje y te proporcionaré toda la madera de cedro y de ciprés que tú necesites. Edificadores del reino. Este hombre Hiram, siendo un rey, y cuando escucha que se levanta un nuevo rey en Israel, este hombre se alegró. No dice que se enfureció, se enojó, pero cuando el rey se da cuenta y dice, bueno, le mandó felicitaciones. Acabamos de leer la historia y espero que te hayas metido en esta historia. Y dice que, ¿verdad? Él le manda pedir madera, porque le dice, vamos a construir el templo, vamos a iniciar construcción, pero nos falta madera, nos falta mano de obra. Y le dijo, ¿verdad? Que los hombres tuyos pueden trabajar con los míos y vamos a construir el templo para el Señor. Esto nos habla de una persona que tenía un plan, de un rey que tenía un plan de edificar un lugar para donde adorar a Dios. Y dice que Hiram se alegró. Dice que se alegró de que se iba a construir el templo. Y cuando él recibe el mensaje de que necesitamos madera, necesitamos gente para trabajar, dice que él proveyó la madera. Dice, he recibido tu mensaje, en el versículo 7 al final dice, he recibido tu mensaje y te proporcionaré toda la madera de cedro y de ciprés que necesitas. Hablar de una persona que es edificador, tengo algunas características y quiero que vayan conmigo a leer las características de un edificador. Las personas que tienen corazón de edificador tienen primero disponibilidad. Primero tienen disponibilidad. Segundo, tienen ánimo para trabajar. Tercero, invierten. Eso lo vemos en este hombre, Hiram. Este hombre tenía disponibilidad. Segundo, tenía ánimo también para trabajar y unirse al proyecto. Y tercero, era un hombre que también invirtió. Era un hombre que también invirtió. Y esas son las características que cuando yo estoy estudiando esta escritura, resaltan, mis hermanos. Esas características resaltan en esta escritura.
En el versículo 7 dice, ¿verdad? Dice, cuando Hiram recibió el mensaje de Salomón, se puso muy contento. Él se alegró. Una persona que cuando escucha que se va a hacer algo para la obra del Señor, un corazón de edificador que sabe que se va a hacer algo para la casa del Señor, se alegra. Se alegra. Se alegra porque dice, wow. Oigan, yo sé que ustedes se dieron cuenta de que hay un cambio en este lugar, ¿verdad? ¿Cuántos notaron el cambio en este lugar? ¿Cómo se ve este altar? Bonito. Precioso, ¿verdad? ¿Saben qué? Esto, hermano, esto que ustedes ven, esto es nuevo, mis hermanos. Ayer estuvieron unos jóvenes trabajando en este lugar. Y denle un fuerte aplauso al Señor por la vida de personas con corazón edificador. Por la vida de personas que dicen, el pastor les dice, tengo un proyecto, tengo un plan en mente. Y le dicen, ¿qué es el plan, pastor? Usted nada más díganos, ¿qué es el plan? Miren, tengo un proyecto, le dijo el pastor a los jóvenes de la iglesia. Tengo un proyecto, me gustaría poner el altar diferente. Y no ha acabado, todavía faltan cosas y proyectos que el pastor tiene en mente para hacer, porque a él le gusta que la casa del Señor se vea hermosa. Amén. Y estos jóvenes dijeron, estamos listos cuando estemos desocupados, nosotros le decimos, y se vinieron a trabajar ayer. ¿Qué creen que hice cuando yo entré a este lugar y vi el proyecto y vi lo precioso que estaba quedando? Me alegré, hermanos. Dije, wow, qué bonito trabajo están realizando estos muchachos. Qué hermoso. Edificadores del reino. Edificadores del reino. Amén, edificadores del reino. Entonces dice que Hiram, él se alegró al oír que se iba a construir el templo. No se enojó, no dijo, oh no, pues él es rey en su área, yo soy rey en Tiro, y cada quien que haga lo suyo en su área. No, él dice que se unió. Y de hecho, el título que yo le iba a poner a este mensaje era Hiram el amigo. Porque la Biblia dice que era aliado, era amigo de estos dos reyes, de David y de Salomón. Yo le iba a poner Hiram el amigo, pero el Señor no me dejó. Me dijo, no, edificadores del reino. Y dije, amén, me gustó más también, edificadores del reino. Ahora, hablamos de que Hiram, al oír la noticia de que se iba a construir el templo, se alegró. Número 2, se unió a la visión mostrando su apoyo. Se unió a la visión mostrando su apoyo. Y número 3, dice la palabra de Dios, y ahorita lo vamos a leer en versículos para que usted no diga, pues ¿de dónde salió esto? De la palabra de Dios. Dice, dio, aportó, colaboró, porque acabamos de leer que él facilitó materiales. Amén. Vamos a Primera de Reyes 5:10 y dice el versículo 10. Entonces Hiram proporcionó toda la madera de cedro y ciprés que Salomón quiso. Entonces esto nos habla de que este hombre se unió a la visión, se unió al proyecto, se unió al propósito, pero no solo eso, dice que proporcionó, sembró, dio, colaboró. ¿Para qué? Para que este proyecto se llevara a cabo. Ahora, vamos ahí mismo en Primera de Reyes 5:18. Vamos a Primera de Reyes 5:18 y termina la historia hablando en el capítulo 5. Dice, hombres de la ciudad de Gebal ayudaron a la construcción, a los constructores, de Salomón y de Hiram a preparar la madera y la piedra para el templo. Esto nos está hablando de un equipo de trabajadores, ¿cierto? Eso nos está hablando de que no nada más es que el rey tenía su proyecto, tenía su plan, y no es que él solo iba a trabajar. Lo mismo es en la obra de Cristo, mis hermanos. El pastor tiene un plan, tiene una idea que Dios le ha dado, pero ¿qué creen? Que él solo no puede. Él necesita de un equipo.
Él necesita de la iglesia. Él necesita de colaboradores que digan: soy un edificador del reino. Hace unas semanas atrás salimos a evangelizar, porque también en este lugar hay equipos que son de apoyo para dirigir cierto ministerio. Y nos fuimos a evangelizar. Y ustedes pueden ver que pues somos bastantitos aquí, ¿verdad? Veas alrededor. Somos un número bueno ¿verdad? Pues ¿qué creen? Que cuando nos reunimos a evangelizar, se convocó al pueblo, se convocó a la iglesia. Vámonos a evangelizar, vamos a salir para que otros conozcan del Cristo que tú conoces, para que otros conozcan de los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Y para eso es que salimos de este lugar, para ir a compartirle a otros ese mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Y hermanos, pues se convocó el pueblo. ¿Y qué creen? ¿Cuántas personas creen que llegamos al evangelismo ese día? Fuimos 6 personas. 6 personas. Bueno, 7 con estrellita. 7 personas éramos. Bueno, nos fuimos en equipo de 2 en 2. Salimos a evangelizar. Dios nos puso a las personas con necesidad de escuchar un mensaje del Señor y fue glorioso. Ahora, ¿ustedes creen que a nosotros nos desanimó que nada más éramos 6? Hermano César, ¿nos desanimamos? Estamos listos para la siguiente, mis hermanos. Yo estoy esperando la fecha para el siguiente tiempo de evangelismo, porque esta iglesia es una iglesia que es llamada a edificar el reino de Dios. No estamos trabajando para el pastor, no estamos trabajando para el líder que es el líder de evangelismo, hermano César. Estamos trabajando para engrandecer el reino del Señor. Y no nos desanimamos, mis hermanos. Al contrario, agarramos fuerzas y nos gozamos, porque Dios nos puso personas estratégicas en el camino. ¿Y qué creen? Para la gloria y la honra del Señor, dice la palabra del Señor, que el trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, mis hermanos. Ya tuvimos una persona de las que nosotros evangelizamos y ha estado empezando a congregarse en este lugar. ¿Qué nos dijo el Señor en nuestras clases de discipulado? Que tendríamos que salir a buscar al perdido. Que tendríamos que salir a ir a pescar los peces. Porque no van a llegar a donde nosotros estamos. Iglesia, somos llamados a edificar el reino de Dios. Estamos trabajando no para un reino conmovible, sino para un reino inconmovible. Amén. Vamos a la siguiente parte. Ya hablamos de este hombre, este rey de Tiro, Hiram. Pero ahora vamos a hablar de otro personaje. Este personaje sí es muy conocido y es muy predicado y nombrado. Vamos a hablar ahora acerca de Nehemías. Y todos conocemos un poco, ¿verdad? O mucho de la historia de Nehemías. Nehemías es conocido, mis hermanos, porque él fue un hombre que reconstruyó los muros de Jerusalén. Hablar de Nehemías es hablar también de un edificador de reino. Hablar de Nehemías también es un hombre con corazón de reino, de edificador. Y vamos a ir a la escritura en Nehemías 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. ¿Están siguiéndome con la historia, mis hermanos? Amén. Amén. Dice Nehemías 1, vamos a comenzar en el 1, dice: cuando Sanballat se enteró de que estábamos construyendo la muralla, ¿estamos leyendo? Se enojó muchísimo, se puso furioso, pero también se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? Wow. Dice: ¿acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros
y para colmo, piedras calcinadas. Y luego aparece otro personaje. Encontramos ahora a Tobías. Tobías, el amonita que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Se estaba burlando de Nehemías. Entonces, dice, ¿verdad? Se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Vamos al versículo 4. Cuando Nehemías oyó esto, dice, entonces, estas son palabras de Nehemías, entonces oré: escúchanos, Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres su pecado, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. En este capítulo 4 de Nehemías nos damos cuenta, y el título dice: los enemigos que se oponen a la reconstrucción. Dile al que está a tu lado: los enemigos que se oponen a la reconstrucción. Mi hermano, en el caso de Irán, leímos al inicio que este hombre, cuando escuchó que se iba a edificar un templo para alabar a Dios, este hombre se puso alegre, este hombre se puso feliz, este hombre colaboró. Pero en Nehemías 4 vemos un panorama muy diferente. En Nehemías 4 aparecen dos personajes, y es Sanbalat y Tobías. ¿Reconocidos por qué? Reconocidos porque esos dos hombres se oponen. Esos dos hombres, dice la palabra de Dios al inicio, en el capítulo 1, dice: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, dice que se enojó mucho. Se enojó mucho. No solo eso, el enojo lo llevó a ponerse furioso, y dice que se burló de los judíos. Y ya leímos, ¿verdad?, que comenzó a decir: oh, que se va a caer, se va a destruir, y empezaron a burlarse de él. Pero ¿qué hizo Nehemías ante las burlas y ante la oposición? ¿Qué hizo este hombre? Hay estrategias claves que nos da la palabra del Señor, pero antes de las características, ¿verdad?, que este hombre Nehemías usó, nos damos cuenta de las características de uno que se opone. Hablamos de las características de un hombre que es llamado a construir. Dijimos que tiene disponibilidad, dijimos que tiene ánimo para trabajar, y dijimos que también siembra. Pero ahora vamos a ver las características de uno que se opone. Las características de uno que se opone es que se enoja primero. Ay, otra vez el pastor con sus proyectos. Se enoja. Ay, otra vez yo, ¿por qué no le llama al pastor a otros? Que no habrá otro que pueda hacer el trabajo junto con él. Se enoja. Pero el enojo no queda ahí. Hay otros que se enfurecen. No le va a salir bien el plan. No, ¿para qué? Mejor ocupemos esa inversión en otras cosas. Esas son las características de uno que se opone. Esas son las características de uno que resiste. Pero también miramos otra característica de uno que se burla. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Como vemos, características de aquel que edifica, que es un edificador, que tiene corazón de edificador, pero como vemos, características de uno que se opone. Y lo vemos en esta historia, mis hermanos. Lo vemos en esta historia. Pero me encanta la actitud de Nehemías. Me encanta. Y esa es la actitud que tenemos que tener como pueblo de Dios. Esa es la actitud que tenemos que tener como escogidos de Dios. Esa es la actitud que debemos portar nosotros. Que ante las amenazas, que ante la oposición, nosotros vamos a seguir con el plan. Amén. Amén. Hermano César, aunque haya oposición, aunque nos hayan corrido de lugares donde hemos ido a evangelizar, nosotros vamos a seguir con el plan. Amén. Porque nos somos llamados a edificar el reino de Dios. Así es que
vamos a continuar haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora, ¿qué aprendemos de Nehemías? Nehemías dice que convocó al pueblo, ¿verdad? Estaban reunidos. Y dice que como un buen líder, porque lo vemos en Nehemías, como un buen líder armó un plan. Oraron. La oración es muy importante, iglesia. La oración es clave en nuestras vidas como hijos de Dios. No podemos descuidar la oración. Ante tanta circunstancia, ante tanta oposición, hoy se necesita una iglesia que se mantenga unida orando. Este es un llamado al pueblo de Dios a unirse a la oración, mis hermanos. Nehemías convocó al pueblo. Nehemías ya tenía un plan y dice que oraron. Pero también él, no lo vamos a leer los siguientes capítulos, pero usted puede leer el capítulo 4 de Nehemías y dice que ante tanta circunstancia que él estaba viendo, ante tanta oposición, Nehemías organizó grupos de defensa. Nehemías organizó grupos de defensa. Y dice la palabra del Señor que con una mano ellos trabajaban, pero con el otro lado ellos tenían su arma por si eran atacados. Eso es lo que hace un buen líder. Equipa y organiza a la comunidad. Tiene un plan, pero lo primero que me encantó es que el primer plan es recurrir a Dios en oración. Esa es una estrategia de guerra. Primero que nada, la oración. Segundo, organizó equipos de defensa. Y tercera, colocó guardias. Déjame tomar un poco de agua. Porque esta enseñanza está poderosa. Amén. Estamos aprendiendo. Amén. Denle un aplauso para la gloria y la honra del Señor. El Señor es bueno. En el versículo 6 de Nehemías, que estamos leyendo Nehemías 4, en el versículo 6, vamos a leerlo. Vamos a leer Nehemías, no sé si se los di a los muchachos, pero si no, aquí vamos a leer. Dice el versículo 6, dice, por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo, escuchen bien eso, porque el pueblo había trabajado con... Dígalo. Díganlo ustedes con entusiasmo también, mis hermanos. Con entusiasmo. Quiero ver ese entusiasmo en ustedes. Dice, por fin la muralla alrededor de toda la ciudad había sido completada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Hoy necesitamos de un pueblo que trabaje con entusiasmo para la obra del Señor, mis hermanos. Y yo sé que los entusiastas están en este lugar sentados. ¿Eres uno de ellos? Levanta la mano y di, yo tengo ánimo. Yo tengo ánimo para trabajar en la obra de Cristo. Y dice que el pueblo trabajó con entusiasmo. Amén. El versículo 21 del mismo capítulo 4 dice así, el versículo 21. No sé si se los di, pero si no, ustedes búsquenlo hasta casi al final. Dice, trabajamos desde temprano hasta tarde, desde la salida hasta la puesta del sol, y la mitad de los hombres estaban siempre de guardia. Oye, eso me habla de gente trabajadora. Eso me habla de gente que no se daba por vencido y no se rindió ante las amenazas y las circunstancias que se oponían para levantar esas murallas. Eso me habla de una persona que tiene ánimo para trabajar. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando para el hombre, mis hermanos. Estamos trabajando para el reino del Señor. Amén. 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 Den un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Ahora bien, escuchen. Hablamos de Sanbalat y Tobías, esos dos hombres que son destacados porque se opusieron. Sanbalat y Tobías, estos dos personajes representan la oposición que enfrenta el pueblo de Dios al intentar realizar una obra. Ahora, vamos a
Ya vimos dos diferentes panoramas. Vimos las personas que tienen corazón de edificador, pero ya vimos aquellos que se oponen, ¿verdad? Y también miramos las características. Yo espero que usted haya tomado notas. Ahora, dice, un edificador, escuche esto, un edificador tiene identidad de reino. Amén. Un edificador tiene identidad de reino. También tiene un estado de pertenencia. Amén. Y también, mis hermanos, porque para colaborar en el reino de Dios, tú tienes que tener identidad de hijo. Tú tienes que tener identidad de hijo. Ahora, ¿por qué les digo esto? ¿Me pueden llamar a Gerald, por favor? ¿Por qué digo que tiene también identidad de hijo? Todos recordamos la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo le dice a su papá, papá, dame la herencia que me pertenece, y el hijo se fue y la malgastó. Dice la palabra del Señor que cuando estaba ya sin nada de dinero, ya había gastado todo, y de repente él vuelve en sí. Estaba ahí hasta con los animales, los cerdos, dice la palabra del Señor. Y que este hombre reacciona y dice, ¿pero qué hago aquí? En la casa de mi padre hay abundancia de comida. Y escuchen la frase que él usó. Escuchen la frase. Dice que él dice, regresaré a la casa del padre. ¿Sí? ¿Así dice? ¿Regresaré a la casa del padre? No. Dice, regresaré a la casa de mi padre. Amén. ¿Ven la diferencia? Él dice, regresaré a la casa de mi padre. Identidad de hijo. Identidad de hijo. No dijo, voy a regresar a la casa de este hombre o de este viejo, de este señor. No, él dijo, regresaré a la casa de mi padre. Identidad de hijo. Cuando tú tienes identidad de hijo, y me encanta esto. Voy a usar a mi amigo Aquilino como ejemplo el día de hoy. ¿Me da permiso, Aquilino? Bueno, su amigo Aquilino, su hermano Aquilino, se había ausentado unos meses de aquí. Y cuando regresó, me dice que alguien le dijo, oiga hermano, usted era de nosotros, ¿verdad? Y él le dijo, no era, soy. ¿Saben qué me enseña eso? ¿Saben qué me enseña eso? Que él sabe que él pertenece a esta casa. Él sabe que esta es su casa. Esta es mi casa, dijo él. No, yo no era, yo soy de aquí. ¿Y saben qué? Me encanta porque yo estaba presentándolo con hermanos nuevos de la iglesia, ¿verdad? Que él no conocía. Y yo estaba presentándole a hermanos nuevos, mira, ¿verdad? Para que conozcas a los nuevos, porque yo sé que después de que te ausentases por un rato, pues estás mirando caras nuevas. Y yo quiero que conozcas a nuestros hermanos nuevos. Y estábamos ahí presentándole a los hermanos. Y de repente que me deja ya hablando, me dijo, ahorita vengo. Y yo, ¿dónde va? Dice, es que no hay nadie en la puerta que reciba a la gente. Y se fue allá. Se fue allá a abrir las puertas. Él no tiene un título de ujier, mis hermanos, pero es un ujier de corazón. Ustedes lo han visto. Y esto es para la gloria del Señor. Y ustedes lo han visto. Es día de Santa Cena. Y él anda recogiendo los vasitos de los hermanos. Él tiene una identidad de pertenencia. A esta casa yo pertenezco. Y como yo pertenezco a esta casa, a mi casa, yo sirvo en mi casa. Hay un estado de pertenencia, iglesia. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros. Un corazón de edificador, mis hermanos. 3 puntos. Tiene identidad de reino. Un edificador. Estos 3 puntos te los tienes que llevar en tu corazón. Tiene identidad de reino. Ok, hermano César, nos va a volver a convocar a un tiempo de evangelismo. No estamos trabajando ni para el hermano César, no estamos trabajando ni para el pastor.
No estamos trabajando para el hombre. Identidad de reino. Estamos trabajando para el reino de Cristo. Cristo es el que nos ha mandado allá afuera. Entonces, si yo tengo corazón de reino, yo me uno a la visión y digo, vamos. Yo ajusto mi tiempo y digo, vamos, yo me uno. Ahora, el segundo punto que ya se los di, dije que tiene estado de pertenencia. Yo aquí pertenezco, yo de aquí soy, yo me uno a la visión. Y tercero, tiene identidad de hijo. Hay una escritura más que quiero leer con ustedes y casi estoy cerrando el mensaje. Casi, todavía no. Dicen mis hijos, ay mami, hablas mucho. Sorry. Vamos a la escritura en Mateo 11:12. ¿Se me fue Jared? Mateo 11:12. Necesito a Jared aquí. Vamos a la escritura en Mateo 11:12. Y esta escritura la voy a estar leyendo en la Reina Valera. Mateo 11:12. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, escucha iglesia, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde los días del Juan el Bautista, aún desde el tiempo, mis hermanos, dice la palabra del Señor, que mismo Jesús, mismo nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, tuvo oposición, mis hermanos. Hubo oposición cuando Él estaba aquí en este lugar. Era acusado, era señalado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque siempre habrá oposición cuando se trata de algo del reino. Siempre. Y eso no es que estoy declarando que siempre. No, es que es la realidad. Esa es una realidad. Tú quieres hacer algo para Dios y algo se te presenta en el camino, ¿sí o no? ¿Alguien se identifica conmigo? Amén. Tú quieres hacer algo para Dios y algo se te presenta en el camino. Tú quieres llegar a la iglesia y algo también te pasa en el camino. Que se te ponchó la llanta, que el niño se te vomitó y un montón de cosas y no llegué. Oposición. Tú vas a enfrentar oposición, iglesia. En todo lo que tú hagas para las cosas del Señor, tú vas a enfrentar oposición. Pero yo te voy a decir que si Dios está contigo, tú tienes que enfrentar esa oposición y vencer, mi hermano. Amén. Vence para llegar a la casa del Señor. Vence para llegar a los tiempos de oración. Vence, mi hermano. Dios está contigo. Dios está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti, iglesia? ¿Quién contra ti, mi hermano? Hoy tenemos que irnos con este mensaje de edificadores del reino. Y tú eres un edificador del reino. Dile al que está a tu lado, tú eres un edificador del reino. Tú no eres uno que se opone. Declárale la palabra, mi hermano. A lo mejor cuando decimos, ay, la hermana lee otra vez con su lista. No, hermana, no, tú no. Hoy declaramos que tú no eres uno que se opone. Tú eres un edificador del reino. Díselo al que está a tu lado. Tú eres con convicción. Declárale la palabra. Porque hay poder en nuestra boca, mis hermanos. Hay poder cuando tú lo hablas. Hoy yo declaro que ustedes son edificadores del reino. No son aquellos que se oponen. Son aquellos que se unen a la visión. Son aquellos que tienen corazón de edificador. Son aquellos que tienen identidad de hijo. Son aquellos que tienen propósito. Amén. Jared y Brian, vengan acá. Lo voy a regañar por si se tardó mucho. Pues suban acá, papi. Miren, estos dos hijos míos, que están guapos, ¿verdad? Chulos como el papá, porque a mí no se parece nada. Miren, Jared ha sido jugador de fútbol americano en la escuela. Y no le digo que lo haga conmigo lo que vamos a hacer, porque este niño tiene fuerza y me gana. Pero le pedí que pusiera a Brian para que haga este ejemplo. Jared practica fuerza de resistencia,
para no dejar que el enemigo le gane y él gane campo para avanzar. Jared, haz lo que haces con mami, pero no con mami, sino con Brian. Presiona, resiste y dale con todo como lo haces con mamá. Cuando ellos van a hacer una jugada, mis hermanos, esos niños son rudos. Vamos, háganlo por aquí. Lo puedo ver la cámara. Acá, más acá, papá. Ok, agarra como me agarra a mí, hijo. No le tenga miedo a su hermano. A ver, dale. Desquítate ahorita. Muy bien. Okay. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué quiere decir con eso? Que el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos se enfrenta a oposición. Desde los días de Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre oposición. Una vez más, Jared. Ustedes vean la fuerza que saca Jared. Bueno, déjenme les cuento que él juega fútbol americano y él juega fútbol, soccer. ¿Ven la diferencia, verdad? Él patea muy duro. Patea el balón muy duro, pero él tiene una fuerza en los brazos. Hermanos, lo que él está haciendo con él, lo hace conmigo. Me agarraba y me tiraba en el sillón y pues, hermanos, no fácil me vencía. Pero dice la palabra de Dios que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos sufre oposición. Pónganse una vez más como un opositor. Ahí estamos viendo dos reinos, el reino de Dios y el reino que se opone. Gracias, Dios. El reino de Dios, iglesia, sufre oposición, mis hermanos. Hay uno que se opone. Y el que se opone en todo tiempo es el enemigo. Dice, el reino de los cielos sufre violencia, sufre oposición. Pero ante tanta oposición, mis hermanos, nos mantenemos firmes. ¿Para qué? Para avanzar. Nos ponemos firmes para avanzar. Y no nos detenemos ante la oposición, iglesia. Como hijos de Dios, como escogidos, somos llamados a ser edificadores del reino. Como hijos de Dios, como escogidos, como discípulo del Señor, tú eres llamado a ser un edificador del reino. No uno que se opone. No, esos no están aquí. Los que se oponen no están aquí. En esta casa declaramos que hay edificadores del reino. Que cada vez que va a haber un proyecto, pastor, hoy, ¿qué quiere que yo colabore en la obra del Señor? ¿Qué se necesita? Corazón de reino, corazón de edificador. ¿Qué tenemos que hacer, pastor, para trabajar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo yo hacer? Pero ¿sabes qué? Termino con esto. El Señor busca colaboradores. Y tú le puedes decir al Señor, Señor, cuenta conmigo. Amén. Tú le puedes decir, Señor, cuenta conmigo. Amén. El Señor está buscando edificadores de su reino, no opositores. El Señor busca edificadores del reino. Si tú eres un edificador, de hermano, ponte de pie. Y vamos a adorar al Señor y a darle gracias al Señor por su palabra, que yo sé que el Espíritu Santo ha hablado a nuestro corazón. Y si has sido, mi hermano, identificado con estos personajes de la Biblia, del cuales nosotros hablamos el día de hoy, yo sé que te has identificado. Yo sé que te has identificado. Si aún te falta tener identidad de hijo, si aún tú dices, Señor, yo sé que hoy hablaste a mi corazón. Yo quiero tener un corazón de uno que edifica, de uno que se une a la visión, de uno que colabora, de uno que tiene ánimo para trabajar, de uno que se alegra cuando viene un proyecto para el engrandecimiento de tu reino.
Yo quiero tener ese corazón de edificador. Y si tú has sido uno del que hoy otra vez viene el pastor a pedir, o la hermana Leo, pídele perdón al Señor y dile: Señor, perdóname por tener un corazón incorrecto. Pero hoy yo me uno a la visión de esta casa. Hoy yo me uno a la visión de tu casa, de mi casa, de tu reino. Porque entiendo, Señor, que yo no trabajo para el hombre, Señor. Yo trabajo, Señor, para ti, Señor. Queremos expandir el Evangelio de Cristo, iglesia. Queremos que otros conozcan del amor de Dios. Pero se necesita de gentes con corazones que edifican. Gracias, Señor, te damos, Padre, en esta tarde, Señor, por tu palabra, Señor, que el día de hoy tú nos has hablado, Señor. Edificadores del reino, Señor. Y eso es lo que queremos ser, Señor, porque a eso tú nos has llamado, Señor. A ser uno que edifica, a ser uno que aporta, a ser uno que da, a ser uno que tiene ánimo para trabajar, Señor, para ti, Señor. Y hoy el Señor dice: cuento contigo. Hoy el Señor te dice y te hace un llamado: cuento contigo. El Señor busca colaboradores. De hecho, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él tenía junto a Él 12 discípulos. Él no iba a hacer el trabajo solo. Convocó a 12 y los equipó y los enseñó. Y luego que Él se fue, esos 12 se quedaron con la encomienda del Señor. Pero hoy el Señor dice: cuento contigo. Muchas veces te crees insignificante, crees que nada puedes hacer, pero hoy el pastor nos enseñaba en el discipulado algo. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos de que yo no puedo. No, tú puedes. Tú eres útil en el reino de Dios. Tú eres útil en el reino de Dios. El Señor busca colaboradores del reino. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú has hablado, Señor, en este día, Señor, a tu iglesia, Señor. Y cada vez que haya un proyecto, cada vez que haya algo, Señor, para hacer, Señor, para tu obra, Señor, no pondremos excusas, no pondremos oposición, Señor. Padre, nos proyectaremos, nos uniremos, Señor, a lo que tú tienes, Señor, para esta tu casa, Señor, para engrandecer tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te damos gracias, hoy te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.